Ningún otro conflicto antes de la Segunda Guerra Mundial había dependido tanto de los espías. Cada potencia del Eje y de los aliados invirtió enormemente en operaciones de inteligencia y sabotaje, y en ningún otro momento de la historia hubo tantas de estas espías mujeres. Fueron entrenadas en el arte del sigilo, la decepción, la seducción y el robo, pero quizás su habilidad más importante era no quebrarse bajo tortura. Esta es la increíble historia de las mujeres que se atrevieron a arriesgar sus vidas y mucho más para ayudar a sus países a ganar la guerra. Algunas de estas biografías son tan extraordinarias que inspiraron novelas y películas. Pero no todo en sus vidas fue heroísmo y glamour. ¿Qué pasó con aquellas que no tuvieron éxito? ¿Qué hizo el enemigo con las espías que fueron capturadas en medio de una misión? Bienvenidos a The Marshall Memoirs. Mujeres en guerra. Espías femeninas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno piensa en espías femeninas, hay un nombre que inevitablemente viene a la mente: Mata Hari. Mata Hari encarnó todo el misterio del espionaje en el siglo XX y sigue siendo la espía femenina más famosa de la historia. Fue una bailarina holandesa convertida en espía durante la Primera Guerra Mundial, de quien se dice que seducía a diplomáticos y oficiales militares para que revelaran sus secretos. Estuvo activa durante casi un año, principalmente en Francia. El 13 de febrero de 1917, Mata Hari fue arrestada en su habitación del Hotel Élysée Palace en los Campos Elíseos de París. Fue juzgada el 24 de julio, acusada de espiar para Alemania y de revelar detalles sobre la nueva arma de los aliados. Una semana después, fue declarada culpable y condenada a muerte. Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 soldados franceses poco antes del amanecer del 15 de octubre de 1917. Tenía 41 años en ese momento. Según testigos, se negó a usar una venda en los ojos y a ser atada, y caminó solemnemente hasta el lugar donde iba a ser ejecutada. Su última acción fue lanzar un beso desafiante al pelotón de fusilamiento. Después de su muerte, su legado perduró, no solo en la memoria cultural de Occidente, sino también en los cuarteles generales de los ejércitos de las naciones más avanzadas del mundo. Por esta razón, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, la mayoría de los países estaban interesados en emplear a mujeres, así como a hombres para misiones de inteligencia. El Reino Unido creó la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres el 28 de junio de 1939, para que las mujeres trabajaran en instalaciones militares en el frente doméstico. La Ejecutiva de Operaciones Especiales, o SOE, comenzó a reclutar espías femeninas tan pronto como fue creada en 1940. Esta organización empleó o controló directamente a más de 13.000 personas en toda Europa, de las cuales 3.200 eran mujeres. Los especialistas en guerra de la década de 1940 generalmente coincidieron en que las espías femeninas tendrían ventajas distintivas sobre los hombres en el terreno. Las mujeres podían viajar libremente porque no se esperaba que trabajaran durante el día. Los estereotipos de género también ayudaban a mantener a las mujeres fuera de sospecha. Después de todo, ¿quién podría imaginar que una mujer podría ser una combatiente viable en la guerra? Las mujeres no solo eran viables, sino que eran críticas para el éxito de las misiones de la SOE. Aunque más tarde serían honradas por su valor conspicuo, las espías femeninas de la SOE tuvieron éxito porque aprendieron a ser discretas. Asumieron identidades secretas, llevaron a cabo misiones secretas y se les confiaron los mayores secretos de su nación. 39 de los 470 agentes de la SOE en Francia eran mujeres, con otras 16 desplegadas en otras áreas. Se esperaba que las operativas femeninas usaran su feminidad y aprovecharan los estereotipos de fragilidad o indefensión para salir de situaciones complicadas o para obtener acceso a diferentes lugares. De hecho, Winston Churchill y sus hombres pronto descubrieron que, como indican varios relatos de guerra, los agentes masculinos eran generalmente menos ingeniosos e inventivos que sus colegas femeninas. A cada agente, hombre o mujer, se le asignaba un nombre en clave o un alias, y se les entrenaba en habilidades especializadas, incluida la operación inalámbrica.
cómo mantener una historia de cobertura y cómo robar y abrir cerraduras. Las mujeres generalmente aprendían rápido y sobresalían en estas habilidades. La Gestapo le dio a Nancy Grace August Wake el apodo de El Ratón Blanco, debido a su increíble habilidad para evadir la captura. Cuando se enteró de que uno de los grupos de resistencia ya no tenía una radio para comunicarse, recorrió casi 300 kilómetros en bicicleta para establecer contacto por radio con la sede de la SOE y organizar una entrega de equipos. A pesar de muchas situaciones críticas, Wake sobrevivió a la guerra. La miembro del primer escuadrón de enfermería de primeros auxilios, Odette Hallowes, también burló a la muerte. Infiltrada con la resistencia en Cannes, Hallowes fue capturada y enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Sobrevivió 2 años en prisión, a menudo en confinamiento solitario, antes de que el campo fuera liberado por las fuerzas aliadas. Estos son solo 2 casos entre docenas, donde las espías femeninas demostraron un increíble liderazgo y valentía. A continuación, exploraremos las biografías de varias mujeres espías que, a pesar de ser capturadas, tuvieron la fortaleza moral y física para nunca revelar sus secretos. La mayoría de ellas trabajaron para una fuerza de tareas especial, no del todo legal, conocida como la Ejecutiva de Operaciones Especiales. El Ministerio de la Guerra No Caballeresca, Ejecutiva de Operaciones Especiales, menos de un año después del comienzo de la guerra y ante la amenaza de invasión nazi alemana, en julio de 1940, el primer ministro británico Winston Churchill lanzó la Ejecutiva de Operaciones Especiales, o SOE. Pronto se conoció extraoficialmente como el Ministerio de la Guerra No Caballeresca, y su propósito, según Churchill, era incendiar Europa. Esto se lograría por cualquier medio necesario. Oficialmente, la SOE tenía 3 objetivos principales: llevar a cabo espionaje, sabotaje y reconocimiento en la Europa ocupada por los alemanes. Después de la ocupación de Francia, se añadió que la SOE debía apoyar a los movimientos de resistencia locales durante la Segunda Guerra Mundial. El personal de la SOE operaba en todos los territorios ocupados o atacados por las potencias del eje, utilizando ocasionalmente territorio neutral. También hizo planes y preparativos en caso de que los países neutrales fueran atacados por el eje. Tanto hombres como mujeres sirvieron como agentes en los países ocupados por el eje. Con sede en el número 64 de Baker Street en Londres, la SOE estaba dirigida por el ministro de Guerra Económica Hugh Dalton. Dalton tomó prestadas tácticas de guerra irregular utilizadas por el ejército republicano irlandés 2 décadas antes. Los irregulares de Baker Street, como llegaron a ser conocidos, fueron entrenados en sabotaje, armas cortas, comunicación por radio y telégrafo y combate sin armas. También se requería que los agentes hablaran con fluidez el idioma de la nación en la que serían insertados para poder integrarse perfectamente en la sociedad. Si su presencia despertaba sospechas indebidas, sus misiones podrían terminar antes de siquiera comenzar. Un extenso entrenamiento en resistencia a los interrogatorios y cómo evadir la captura subrayaba la gravedad de sus misiones. El miedo a la Gestapo era real y bien fundado. Algunos agentes escondían pastillas de suicidio en los botones de sus abrigos por si no podían escapar. Sabían que era poco probable que volvieran a ver sus hogares en la Commonwealth británica, pero aceptaban el riesgo. Las misiones irregulares requerían herramientas irregulares. La sección de operaciones e investigación de la SOE desarrolló dispositivos únicos para que los agentes usaran en sabotajes y combates a corta distancia. Sus inventos, incluidos un bolígrafo explosivo y armas ocultas en objetos cotidianos como paraguas y pipas, inspirarían las novelas de James Bond de Ian Fleming. Operaciones e investigación también desarrolló una bicicleta plegable llamada Well Bike, pero era poco confiable en terrenos accidentados. La mayoría de los inventos del grupo, como contenedores impermeables que protegían los suministros de los agentes durante los saltos en paracaídas, eran más prácticos. Los dispositivos de comunicación portátiles eran de suma importancia, ya que la comunicación por radio y telégrafo aseguraba que la resistencia francesa no estuviera desconectada del mundo exterior. Los operadores de radio debían mantenerse móviles, a menudo llevando su equipo de radio en la espalda mientras se movían de una casa segura a otra. Su supervivencia dependía de su capacidad para transmitir mensajes rápidamente y moverse con rapidez.
Junto con tácticas irregulares y material inusual, el gobierno británico sabía que una guerra irregular requería guerreros irregulares. Las mujeres demostraron ser invaluables como mensajeras, espías, saboteadoras y operadoras de radio en el campo. Aunque las agentes femeninas recibieron el mismo entrenamiento que los hombres, algunos hombres miraban con desdén la idea de enviar mujeres detrás de las líneas enemigas. La SOE solo comenzó a reclutar mujeres en 1942, aunque la primera agente especial femenina de la guerra, Christina Skarbek, más tarde conocida como Christine Granville, de hecho, estaba sirviendo detrás de las líneas enemigas antes de finales de 1939. En total, 75 agentes especiales femeninas fueron introducidas en Francia, Bélgica y otros países ocupados por aire y mar para apoyar a la resistencia local a través de la coordinación de la entrega de dinero, armas y equipos, entrenamiento y comunicaciones, entrenadas junto a sus colegas masculinos en acondicionamiento físico, transmisión inalámbrica, sabotaje y el uso de armas pequeñas y explosivos, entre otras habilidades especializadas. Las mujeres pronto participaron directamente en la recopilación y contrabando de inteligencia militar, armas y otros suministros, en la organización de rutas de escape, el sabotaje de transportes y comunicaciones enemigas y más tarde, en combate armado. Las expectativas de género sobre la guerra y sus habilidades y capacidades significaban que las mujeres generalmente podían moverse con más libertad por el territorio controlado por el enemigo. Sin embargo, las consecuencias del descubrimiento eran igualmente mortales para las agentes femeninas, 16 de las cuales no regresaron. Colectivamente, el servicio de las mujeres fue una contribución significativa al esfuerzo de guerra aliado y a la victoria final. André Virot, agente rosa. Cuando los alemanes llegaron a Brest, una ciudad costera francesa en la provincia más al noroeste de Bretaña, la mayoría de los locales se encerraron en sus casas. André Virot estaba dentro de su salón de belleza, aterrorizada como los demás. De repente, fuertes pasos corriendo rompieron el silencio. André corrió hacia la ventana. Los soldados franceses intentaban escapar de los alemanes que se acercaban rápidamente. Con sus uniformes militares, ciertamente serían capturados por los alemanes. André rápidamente los invitó a esconderse en su salón de belleza. Luego corrió de casa en casa, pidiendo ropa de hombre a los vecinos. Todos estaban dispuestos a ayudar, y los soldados pudieron seguir su camino disfrazados de civiles. Brest había sido la sede de la Marina francesa. Cuando los alemanes tomaron el control de la ciudad, utilizaron los barcos y submarinos franceses para sus propios planes, por lo que los astilleros de Brest estaban siempre ocupados con actividad militar alemana. Los franceses que los alemanes obligaron a trabajar en los astilleros podían observar actividades y escuchar conversaciones que eran importantes para quienes intentaban luchar contra los alemanes. Un día, uno de los trabajadores franceses del astillero le pasó información importante a André, que incluía un documento robado. André se lo pasó a un agente que conocía y que trabajaba en la resistencia francesa. Una cosa llevó a la otra, y pronto André estaba trabajando para un agente en Londres. Desde ese momento, su nombre en clave fue Rosa, y estuvo a cargo de una sección de la Oficina de Información de Bretaña, localizando y transmitiendo información vital sobre las actividades alemanas en la costa de Bretaña. Informaba sobre los movimientos de las tropas y marineros alemanes, exactamente dónde estaban construyendo fortificaciones en la costa y cuánto equipo militar se estaba transportando y a dónde. Los aviones aliados comenzaron a realizar incursiones de bombardeo contra la marina alemana en Bretaña. André y su equipo estaban a cargo de rescatar a los aviadores derribados. Después de ocultar o destruir sus paracaídas, el equipo encontraba ropa civil para los aviadores y luego localizaba casas seguras donde pudieran esconderse mientras se organizaban planes de escape. Un submarino de rescate era enviado a la costa una noche al mes, cuando la luna estaba nueva. Un trabajador de la resistencia en Brest fue capturado por la Gestapo y después de ser obligado a ver cómo torturaban a miembros de su familia, dio los nombres de varios trabajadores de la resistencia, incluido el de André. Ella no tuvo más remedio que huir a París y unirse a la resistencia allí, disfrazada de rubia. Pero luego otro agente fue capturado y bajo tortura reveló el nombre y la dirección de André en París.
El 10 de mayo de 1944, André fue arrestada. Fue interrogada, brutalmente torturada y puesta en una celda con otros prisioneros, donde permaneció durante varias semanas. Justo antes de su segundo interrogatorio, recibió noticias de que los aliados habían desembarcado en las playas de Normandía varios días antes. Esta noticia le dio a André tanto valor que logró engañar a sus interrogadores haciéndoles creer que no era alguien importante. Pocos días después, André y los demás fueron subidos a un vagón de ganado con destino a Ravensbrück, el infame campo de concentración para mujeres. Intentaron mantener el ánimo cantando a todo pulmón la Marsellesa, el himno nacional francés. Allí, durante una llamada de lista, un oficial nazi se detuvo ante André y la miró por un largo momento. Luego instruyó a un guardia que tomara su número para que pudiera ser enviada a la cámara de gas. Un guardia se acercó a André y le retorció violentamente el brazo para poder ver el número tatuado en él. Lo escribió en un trozo de papel, luego se alejó y colocó el papel sobre una mesa. Afortunadamente, una de sus amigas polacas logró agarrar el papel con el número de André, regresar a su lugar en la fila y luego comerse el papel. Sorprendentemente, ninguno de los guardias la vio. Ella salvó la vida de André. Por su trabajo en la resistencia francesa, que incluyó salvar las vidas de más de 100 soldados aliados, André recibió numerosos premios. Murió en marzo de 2010 a la edad de 104 años en el pueblo de Long Ashton, North Somerset, Inglaterra. Hannie Schaft, la chica del cabello rojo. Hannie Schaft nació como Janetje Johanna Schaft el 16 de septiembre de 1920 en Haarlem, la capital de la provincia holandesa de Holanda Septentrional. Era una niña tímida, principalmente porque sus compañeros de escuela se burlaban de su cabello rojizo y sus pecas. Mientras Hannie era estudiante de Derecho en la Universidad de Ámsterdam, los Países Bajos fueron invadidos por la Alemania nazi. La vida en los Países Bajos no cambió de inmediato bajo la ocupación nazi, pero cuando se promulgaron leyes antisemitas unos meses después, despojando gradualmente de sus derechos a los judíos holandeses, Hannie juró que tenía que hacer algo. En la primavera de 1943, los nazis aprobaron una ley que alteró para siempre el curso de la vida de Hannie. Todos los estudiantes universitarios holandeses estaban obligados a firmar una declaración de lealtad a la Alemania nazi, prometiendo, entre otras cosas, pasar una cierta cantidad de tiempo trabajando en Alemania después de graduarse. Hannie, junto con el 80% de los estudiantes universitarios holandeses, se negó a firmar la declaración, dejó la universidad y regresó a casa para vivir con sus padres en Haarlem. Fue allí donde se involucró con una organización de la resistencia llamada Raad van Verzet, que literalmente significa el Consejo de Resistencia. El RBB tenía vínculos con el Partido Comunista Holandés. El RBB era un grupo militante de la resistencia que utilizaba explosivos y balas para luchar contra los ocupantes alemanes y los agentes holandeses del NSB, que eran pagados para traicionar a los resistentes holandeses y a los judíos. Siempre se necesitaban mujeres como mensajeras para el RBB, porque, en general, no serían detenidas y registradas tanto como sus homólogos masculinos. Pero Hannie quería hacer más que trabajo de mensajería, quería luchar con armas. El RBB accedió a su solicitud. Su primera misión fue contactar a otro trabajador de la resistencia y asesinar a un objetivo específico. En el lugar designado, el contacto le entregó a Hannie una pistola. Juntos, esperaron a que el objetivo pasara. Unos minutos después, su contacto le dio la señal. Hannie apuntó y apretó el gatillo. Pero en lugar de escuchar el bang de una bala, solo hubo un clic vacío, otro clic vacío y luego otro. De repente, la persona que debería estar muerta se acercó a Hannie y se presentó como el jefe del RBB de Haarlem. A Hannie le habían hecho una prueba y la había pasado. Hannie siempre estaba decidida a aceptar los trabajos más peligrosos disponibles. Tomó el nuevo nombre de Johanna Elderkamp, se tiñó el cabello de negro y comenzó a usar gafas falsas. Además de participar en más trabajos de asesinato y sabotaje para el RBB, Hannie también se ocupó de trabajos de mensajería, transportando armas y periódicos ilegales de la resistencia de un lugar a otro. En la noche del 21 de marzo de 1945, Hannie iba en su bicicleta transportando un paquete de periódicos clandestinos, de Waarheid, que significaba la verdad,
Fue detenida por soldados alemanes en un puesto de control en Haarlem. Encontraron los periódicos y una pistola en su bolsa. Fue arrestada de inmediato. Después de que trajeron a testigos holandeses progermanos que afirmaron haber visto a Hani en acción, notaron las raíces color castaño de su cabello. Finalmente habían capturado a la chica del cabello rojo, de quien se había informado que mató a varios nazis en o cerca de Haarlem. Hani fue interrogada, torturada y puesta en confinamiento solitario, pero se negó a dar información sobre sus compañeros resistentes. Un plan para rescatarla fracasó. El 17 de abril de 1945, 3 semanas antes de la liberación de los Países Bajos, Hani Schaft fue llevada a las dunas de arena cerca de Bloemendaal. Un oficial de las SS alemanas disparó, pero solo rozó la sien de Hani. Ella se rió y le dijo que era mucho mejor disparando. Entonces, un agente holandés sacó una ametralladora y disparó, matando a Hani al instante. Su cuerpo fue enterrado en una fosa poco profunda. Después de la guerra, se encontraron los cuerpos de más de 400 resistentes en esas dunas, todos hombres y una mujer que era la valiente Hani Schaft. El 27 de noviembre de 1945, el cuerpo de Hani fue enterrado nuevamente en un funeral de estado presidido por la reina Guillermina, quien llamó a Hani el símbolo de la resistencia. Hani recibió varios premios póstumos, incluyendo la Cruz de la Resistencia Wilhelmina y la Medalla de la Libertad del general Eisenhower. Noor Inayat Khan, filosofía sufí y antinazismo. Noor Inayat Khan era hija de un hombre nacido en la India y una mujer estadounidense. Nació en Moscú el día de Año Nuevo de 1914. Su tatarabuelo fue el real Tipu Sultán, llamado el Tigre de Mysore, un gobernante musulmán que había luchado valientemente por sus tierras y su gente. Noor creció en Francia, a solo unos pocos kilómetros de París, donde vivía en una casa llamada Faisal Manzil, o la Casa de las Bendiciones. Allí aprendió música, arte y poesía. También aprendió mucho sobre el sufismo, la filosofía religiosa y meditativa que su padre y sus amigos seguían. Después de graduarse en la Universidad de la Sorbona, Noor comenzó a escribir e ilustrar historias para niños. Estaba planeando crear un periódico infantil ilustrado, que se llamaría La Bella Edad, justo cuando los tanques de Hitler invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939, cambiando todo el mundo. Noor estaba firmemente en contra de los ideales antisemitas de Hitler y estaba decidida a obstaculizarlo de alguna manera. Se unió a la Fuerza Aérea Auxiliar de Mujeres británica. Fue aquí donde fue entrenada como operadora de radio, comunicándose a través de un tipo especial de radio por código Morse. Al cabo de un tiempo, Noor se dio cuenta de que no estaría satisfecha hasta que pudiera involucrarse más directamente en la batalla contra Hitler. Lo que no se daba cuenta era que ya había sido notada por una organización que libraba un tipo de guerra muy diferente. La SOE la reclutó al principio de la guerra, y pronto se convirtió en la primera operadora de radio femenina enviada a la Francia ocupada por los nazis. La Gestapo sabía que había una operadora de radio en París, pero durante meses Noor los eludió con éxito. No lograron rastrearla porque Noor se cuidaba de transmitir desde muchos lugares diferentes y porque era una operadora de radio muy rápida. También poseía una aguda intuición que le alertaba de los peligros de ser seguida o de los avances de extraños demasiado amistosos. Pero la Gestapo era muy ingeniosa. Un día, cuando Noor abrió la puerta de su apartamento, un francés llamado Pierre Cartot, que trabajaba para la Gestapo, estaba allí para recibirla. Una mujer francesa había traicionado su ubicación a cambio de 100.000 francos, o $2.000 estadounidenses de hoy. Noor luchó violentamente, arañando y mordiendo sus muñecas hasta que sangraban profusamente, pero los refuerzos venían en camino y finalmente fue sometida. Luego se negó, durante un mes entero de interrogatorios, a traicionar a sus compañeros de la resistencia. Pasó 2 meses en una prisión de máxima seguridad hasta que finalmente fue enviada a Dachau, su destino final. El 13 de septiembre de 1944, Noor Inayat Khan fue ejecutada, junto con otras 3 agentes femeninas de la SOE, llamadas Yolande Bigman, Eliane Plewman y Madeleine Damerman. Todas fueron asesinadas con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Un testigo afirmó más tarde que había visto a Inayat Khan ser golpeada brutalmente por uno de los guardias
y era muy posible que su muerte fuera causada por la paliza y no por el disparo en sí. Los cuerpos de las 4 mujeres fueron quemados inmediatamente en el crematorio. Ha habido informes de que Inayat Khan pudo haber sido torturada sexualmente por la información que los alemanes querían, pero hay poca evidencia para confirmar o negar estas acusaciones, considerando que no hay cuerpo para examinar. La última palabra de Inayat Khan está registrada como liberté. Esto indica claramente la fortaleza de su carácter, ya que murió por lo que creía y se negó a ceder ante la tortura. Debe notarse su valentía. Había realizado el trabajo más peligroso en toda Francia y luego resistió durante casi un año bajo presión sin traicionar sus lealtades. Por su autosacrificio y valentía, fue honrada póstumamente con la Cruz de Jorge. Nancy Wake, el ratón blanco. El caso de Nancy Wake es diferente, en el sentido de que nunca fue capturada. Ella está en esta lista debido a lo cerca que estuvieron los nazis de atraparla, pero al final se escapó. Creció en Australia, pero se trasladó a París en la década de 1930 para trabajar como periodista. Nancy estaba tremendamente interesada en las historias de horror que salían de Alemania y Austria. Los judíos salían de esos países con relatos casi increíbles de brutalidad. Ella y sus colegas periodistas decidieron comprobar por sí mismos si esas historias eran ciertas. Y lo eran. Horrorizada, decidió que haría cualquier cosa para dificultarles las cosas a los nazis. Poco después de enamorarse y casarse con el acaudalado francés Henri Fioca, Nancy tuvo la oportunidad que había estado buscando, varias de ellas de hecho. Se hizo amiga de algunos oficiales aliados que estaban prisioneros cerca, pero que eran libres de caminar durante el día. A través de estas conexiones se convirtió en mensajera. También se enteró de las rutas de escape que salían de la Francia ocupada por los nazis, cruzaban los Pirineos en la frontera con España neutral y finalmente llegaban a Inglaterra y a la libertad. Nancy se convirtió en una pieza clave para ayudar a los militares aliados y refugiados judíos a cruzar estas rutas. Recogía discretamente a los refugiados o militares aliados en la estación de tren, les encontraba un lugar para esconderse y luego los acompañaba en tren hasta su próximo destino. Debido a que Nancy tuvo tanto éxito ayudando a prisioneros aliados y refugiados a escapar, una descripción de ella circuló entre los oficiales de la Gestapo. No sabían exactamente quién era, pero le dieron el nombre en clave de ratón blanco porque era capaz de eludir su alcance también, especialmente cuando pensaban que la tenían acorralada. La Gestapo ofreció una recompensa de 5 millones de francos por información que llevara a su captura. Funcionó. La Gestapo se estaba acercando a ella. La línea telefónica de Nancy estaba intervenida. Su correo era inspeccionado y la estaban siguiendo. Estaba bajo sospecha de ser el ratón blanco y sabía que era hora de dejar Marsella. Empacó sus maletas, se despidió tristemente de Henri, se subió a un tren y trató de seguir una ruta de escape hacia España, con la esperanza de llegar eventualmente a Inglaterra, pero su viaje a través de Francia y los Pirineos fue un poco más problemático que el de las personas a las que ayudaba. En su 7º intento, finalmente cruzó la frontera hacia la España neutral, pero no antes de ser encarcelada 2 veces, una en Francia y otra en España. Tuvo que saltar de un tren en movimiento. Fue disparada por soldados alemanes, pasó varios días sin comida y pasó algunas noches en un corral de ovejas. Casi murió de frío mientras cruzaba los fríos Pirineos. Cuando llegó a salvo a Inglaterra, ansiosa por volver a luchar contra Hitler, Nancy se unió a la SOE, pero ellos ya habían oído hablar de su exitoso trabajo en la resistencia en Francia. Después de completar su entrenamiento en la SOE, fue lanzada en paracaídas de regreso a Francia con su compañero de trabajo, el mayor John Farmer, alias Hubert. Comenzó a trabajar como operadora de radio para la resistencia. Pronto visitaba y suministraba regularmente a 17 grupos diferentes de combatientes por la libertad, que incluían a 7.000 hombres en total. Una vez recibió información de que su situación había sido comprometida y necesitaba retirarse. Mientras Nancy salía del área en su coche, un avión alemán la avistó y comenzó a perseguirla. El piloto estaba lo suficientemente cerca como para que Nancy pudiera ver su casco y gafas. Podía escuchar el silbido de las balas que le disparaban acercándose cada vez más. Se lanzó fuera del coche y aterrizó a salvo al costado del camino. En medio de la retirada,
el operador de radio de Nancy se deshizo de su radio y los códigos de radio para evitar que cayeran en manos de los alemanes que los perseguían. Sabía que pronto se quedarían sin suministros y armas. Era esencial obtener una radio y nuevos códigos, y Nancy sabía que solo había una manera de hacerlo. Se subió a una bicicleta y pedaleó hasta el operador de radio más cercano para pedir a Londres que enviara una nueva radio y nuevos códigos. El operador de radio más cercano estaba a 200 kilómetros o 125 millas de distancia. En su camino, cada vez que pasaba junto a soldados alemanes en la carretera, Nancy sonreía y saludaba. Nunca supieron que ella era el peligroso ratón blanco. Irena Sendler, un corazón de oro. Irena Sendler era una cristiana polaca que tenía muchos lazos con la comunidad judía. Su padre había sido un médico que a menudo atendía a pacientes que no podían pagarle, incluidos muchos judíos. Una de sus buenas amigas era una mujer judía llamada Ewa. Ambas eran trabajadoras sociales del Departamento de Bienestar Social en Varsovia, proporcionando lo necesario a las personas más pobres de la ciudad, especialmente a los niños que vivían en la pobreza. Cuando se formó el gueto judío en Varsovia, Ewa e Irena se encontraron de repente en lados opuestos de una pared de ladrillos de 9 pies de altura, una pared vigilada diligentemente por los alemanes día y noche. No era fácil para los polacos entrar, y era casi imposible para los judíos salir. Irena y Ewa comenzaron a trabajar juntas para proporcionar ayuda a los judíos más necesitados del gueto, los niños. Los niños eran los más vulnerables a las dos mayores amenazas asociadas con la vida en el gueto: la enfermedad y el hambre. La forma más efectiva de salvarlos era sacarlos. Los primeros niños que Irena sacó en secreto eran aquellos que habían quedado huérfanos y sin hogar en las calles del gueto. Pero incluso los niños que todavía tenían padres estaban en gran riesgo de enfermedad y desnutrición. Y siempre estaba la creciente amenaza de deportación a los campos, un destino oscuro e incierto. Irena sabía que los niños serían los más fáciles de salvar. La ocupación nazi y soviética había creado muchos huérfanos. Los niños judíos podían hacerse pasar por huérfanos polacos. A los niños rescatados se les daba un nuevo nombre polaco para reemplazar su nombre judío, para protegerlos de los nazis. Irena elaboró una lista en pequeños trozos de papel de seda que contenía el nombre polaco falso de cada niño, su verdadero nombre judío y la ubicación donde estaba viviendo. Colocó 2 listas idénticas en 2 botellas separadas y las enterró bajo un manzano en el jardín de un amigo. Tenía que ser extremadamente cuidadosa al esconder las listas. Si los nazis las encontraban, podrían rastrear a cada niño que Irena había salvado. El 20 de octubre de 1943, Irena estaba celebrando una fiesta por su Día de Santo, una fecha muy importante para los cristianos polacos. Dejó a un lado las listas de identificación que había estado actualizando. Una de sus amigas, una asociada en el trabajo de esconder a los niños judíos, se quedó a pasar la noche. De repente, en las primeras horas de la mañana, hubo un golpe horrendo en la puerta. Era la Gestapo. Irena corrió directamente hacia las listas y se las arrojó a su amiga, quien las atrapó y las colocó rápidamente dentro de su sostén. La Gestapo pasó 2 horas en el apartamento de Irena, destrozando el lugar y abusándolas verbalmente. Cuando no pudieron encontrar nada relacionado con el trabajo de la resistencia, los nazis ordenaron a Irena que se fuera con ellos. Ella se vistió apresuradamente, olvidando ponerse los zapatos. Cuanto antes salieran todos del apartamento, menos probable sería que la Gestapo encontrara las listas de nombres de los niños. La Gestapo interrogó a Irena en 2 lugares, la segunda vez en la infame prisión de Pawiak, un lugar de horror indescriptible. Hacían todo lo posible para que hablara. Le mostraron una lista de informantes que la habían traicionado y le aconsejaron hacer lo mismo. La torturaron repetidamente, golpeándole los pies y las piernas hasta romperle los huesos. Ella se negó a decir nada, por lo que los nazis finalmente decidieron ejecutarla. Justo antes de que fuera ejecutada, Irena fue liberada repentinamente. Aparentemente los trabajadores de la resistencia habían sobornado a un oficial nazi para que la liberara. Irena vio carteles que anunciaban públicamente su muerte. Cuando terminó la guerra y llegó el momento de reunir a los niños con sus padres, se descubrió que la mayoría de los padres habían muerto en el campo de exterminio de Treblinka.
Muchos de estos huérfanos fueron trasladados a Israel, donde pudieron crecer con una fuerte identidad judía. En total, Irena había salvado directamente o ayudado a salvar a 2.500 de ellos. André Borrell, nombres en clave, Denise y Monique. André Raymond Borrell nació en 1919, en un suburbio de París. Su padre Luis murió cuando ella tenía 11 años y para ayudar a mantener a su familia, Borrell dejó la escuela a los 14 años para trabajar para un diseñador de vestidos. Cuando tenía 16 años, su familia se mudó a París, donde André pasó 2 años como asistente de tienda en una panadería. En octubre de 1939, a la madre de André se le aconsejó mudarse a un clima más cálido por su salud, por lo que llevó a André y a su hermana a Toulon, en la costa mediterránea, donde tenían amigos de la familia. Como era socialista, viajó a España en 1939 para ayudar al gobierno republicano en su lucha contra los fascistas respaldados por los nazis en España. Sin embargo, descubrió que la guerra estaba casi perdida y regresó a Francia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, comenzó a trabajar para la Cruz Roja. Mientras trabajaba en un hospital como enfermera, conoció a un médico llamado Dufour, que estaba involucrado en una organización clandestina de la resistencia llamada Pat Line. André comenzó a colaborar con la Pat Line tan pronto como supo de su existencia. En diciembre de 1941, la red de escape operada por la Pat Line fue comprometida por los alemanes. André y Dufour huyeron para evitar ser arrestados, escapando a mediados de febrero de 1942 a través de los Pirineos hacia España y desde allí a Portugal, donde volaron a Inglaterra. Como otras mujeres en esta lista, André fue contactada por la SOE y se unió a ella el 15 de mayo de 1942. Después de su entrenamiento, fue ascendida a teniente y se le dio una nueva identidad, Denise Urbain. En septiembre de 1942, Denise fue la primera agente femenina de la SOE en llegar a Francia en paracaídas, lo que también la convirtió en la primera agente secreta femenina conocida en lanzarse en paracaídas en territorio enemigo. Esta operación se conoció como White Beam y su objetivo era establecer redes de resistencia en París y el norte de Francia. Montaron y dirigieron con éxito una red de escape que llamaron Prosper. Esta red creció rápidamente, llamando la atención de la Gestapo. El rápido crecimiento de Prosper y la gran cantidad de personas asociadas con la red, incluidos casi 30 agentes de la SOE enviados desde Gran Bretaña, resultaron en una seguridad laxa. La represión alemana de Prosper comenzó en abril de 1943. El 23 y 24 de junio de 1943, la policía secreta, la agencia de inteligencia de las SS con sede en la avenida Foch 84 en París y dirigida por el mayor Joseph Kiefer, atacó al liderazgo de Prosper. Denise y otros fueron arrestados. Cientos de otras personas, incluidos ayudantes franceses y agentes de la SOE, también fueron arrestados en los meses siguientes. Denise fue interrogada intensamente, pero según un testigo mostró un desprecio temerario por sus captores, manteniendo un silencio que no pudo ser quebrantado. Más tarde fue trasladada a la prisión de Fresnes, donde pudo sacar notas de contrabando a su madre escritas en papel de cigarrillo ocultas en ropa interior que envió a su hermana para lavar. La mayoría de los mensajes eran para tranquilizar a su madre y solicitar artículos como un cuaderno y horquillas, terminando con muchos besos. La madre y la hermana de Borrell vivían en París. El 13 de mayo de 1944, Denise, junto con otras 3 agentes femeninas capturadas de la SOE, Vera Ley, Sonia Olshanesky y Diana Rowden, fueron trasladadas de Fresnes a la avenida Foch 84. Más tarde ese día fueron llevadas a la estación de tren, y cada una esposada a un guardia al abordar el tren. Fueron llevadas a Alemania y colocadas en confinamiento solitario en la prisión de Karlsruhe. 2 meses después, fueron escoltadas por 2 hombres de la Gestapo 100 kilómetros al suroeste en un camión cerrado al campo de concentración de Natzweiler-Struthof en Francia. Una vez allí, uno de los escoltas reveló la razón de su traslado. Iban a ser ejecutadas de inmediato. El personal del campo de las SS las llevó al crematorio. Dentro del edificio que albergaba el crematorio, se les dijo a cada una de las mujeres que se desnudaran para un chequeo médico
y un médico les dio una inyección que le dijo a una de ellas que era una vacuna contra el tifus, pero en realidad era una dosis de 10 centímetros cúbicos de fenol, que el médico creía que era letal. Cuando las mujeres quedaron inconscientes después de la inyección, fueron introducidas en el horno crematorio. Esa fue la última vez que Denise fue vista con vida. Diet Eman, el triunfo de la fe. Cuando el ejército nazi invadió los Países Bajos el 10 de mayo de 1940, Diet Eman tenía solo 20 años. Después de 5 días de lucha defensiva y después de que la ciudad de Rotterdam fue bombardeada hasta los cimientos, los Países Bajos se rindieron a Alemania. Diet y su prometido, Heinz Sietsma, formaron un grupo de resistencia con algunos amigos. Al principio solo escuchaban juntos las transmisiones prohibidas de la BBC y difundían lo que escuchaban a tantas personas como podían. Pero cuando los nazis comenzaron a promulgar leyes contra los judíos holandeses, el trabajo de resistencia de Diet comenzó en serio. Pronto, Hein y Diet estaban ocupados con el trabajo de la resistencia, generalmente separados el uno del otro. Diet entregaba documentos de identificación falsos y tarjetas de racionamiento adicionales a quienes las necesitaran, ya fuera en una granja o en la ciudad. Diet y Hein no tenían muchas oportunidades de estar juntos, ya que ambos estaban muy involucrados en el trabajo de la resistencia. Pero en una rara ocasión finalmente pudieron pasar un día entero juntos, andando en bicicleta y compartiendo un picnic. Unos días después, el 26 de abril de 1944, Hein fue arrestado. Había sido atrapado con tarjetas de racionamiento robadas y otros artículos que claramente lo identificaban como miembro de la resistencia. Pudo sacar de contrabando una nota para advertir a todos de su arresto, diciéndole a Diet que cambiara su nombre nuevamente porque la Gestapo había encontrado papeles en Hein que los llevaban a una persona llamada Willy Van Dalen. Ahora Diet se convirtió en Willy Larman, una sirvienta sin educación. Unas semanas después, Diet se despertó segura de que sería arrestada. Pero no podía simplemente quedarse en casa. Tenía trabajo que hacer. Necesitaba entregar tarjetas de racionamiento y tarjetas de identificación en blanco, algunas de ellas para aviadores aliados recién derribados que necesitaban regresar a Inglaterra. Escondió el sobre en su blusa. Diet viajaba en tren ese día. Mientras estaba a bordo del tren, un oficial alemán le pidió a Diet su identificación. Era una nueva identificación que mostraba la identidad de Diet como Willy Larman. El oficial pudo darse cuenta de que era falsa. A Diet se le pidió que bajara del tren y esperó en un banco con 6 oficiales sentados en semicírculo a su alrededor. Sabía que la registrarían y al descubrir el paquete de documentos ilegales en su blusa, sería arrestada, probablemente fusilada, y luego muchos otros serían arrestados. Necesitaba deshacerse del sobre cuando los oficiales no estuvieran mirando, pero eso era claramente imposible. Estaba rodeada. Sin embargo, aprovechó el único momento en que nadie estaba mirando para lanzar los papeles tan lejos como pudo. No fue vista. Debido a que la habían atrapado con una identificación falsa, Diet fue llevada a la prisión en Scheveningen y luego al campo de concentración de Vught, donde sería interrogada. Sabiendo desde siempre que podría ser atrapada algún día, Diet siempre había planeado permanecer en silencio. Pero mientras estaba encarcelada en Scheveningen, conoció a una espía aliada, Beatrix Terwind, quien había sido interrogada antes y aconsejó a Diet que creara una historia completamente nueva con una nueva identidad y que memorizara cuidadosamente los detalles de esta historia falsa. Diet hizo esto cuidadosamente durante 4 meses. Después de que pasaron los 4 meses, llegó su audiencia. Mientras Diet pasaba por la audiencia, pretendiendo ser la sirvienta sin educación Willy Larman, gradualmente se dio cuenta de que los oficiales alemanes sanos, sentados cómodamente en esa sala, que estaban allí para decidir su destino, eran los verdaderos prisioneros, no ella. Se convenció de que Dios estaba de su lado. Su odio por estos alemanes se convirtió en lástima y se sintió abrumada por una paz indescriptible. Respondió a todas las preguntas que le hicieron con los detalles cuidadosamente memorizados. Ya sea que los alemanes realmente creyeran o no la historia de Diet, eventualmente decidieron liberarla. Regresó a su granja, donde continuó su trabajo de resistencia hasta el final de la guerra, más decidida que nunca a luchar contra los nazis. Diet se alegró mucho cuando las tropas canadienses finalmente pasaron por la granja.
señalando el fin del régimen nazi, y esperó ansiosamente noticias del regreso de Hein. Pero él no volvió. Recibió noticias de que había muerto en el campo de concentración de Dachau, después de sobrevivir a otros 2 campos. De los casos que hemos visto, la mayoría terminaron en la muerte de las espías. Esto debe servir como un recordatorio de los riesgos que estas mujeres asumieron al infiltrarse en territorio enemigo. Algunas de ellas regresaron al campo incluso cuando habían logrado escapar una vez. Estas mujeres dieron sus vidas por el bien mayor de una Europa pacífica y un mundo libre de fascismo. Que sus historias heroicas e increíbles sean un recordatorio de que nuestro mundo hoy es lo que es gracias a ellas, y a las cientos de heroínas anónimas cuyos nombres e historias no sobrevivieron la prueba del tiempo.